Bienvenidos queridos amigos y hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles, darles la bienvenida. En esta transmisión estaremos compartiendo las respuestas al estudio bíblico de la congregación de la semana del 3 al 9 de febrero de 2020. Con eso en mente vamos a comenzar. Esperamos transmitirles mucho estímulo a través de esta transmisión. Toca el capítulo 102, titulado El Rey entra en Jerusalén montado en un burrito. Esto está basado en Mateo 21, 1 al 11, 14 al 17, Marcos 11, 1 al 11, Lucas 19, 29 al 44 y Juan 12, 12 al 19. Esto ya lo hemos considerado en otro video, la lectura de estos textos y del capítulo. Entonces, a continuación, pasaremos a las preguntas impresas, así como a comentarios adicionales correspondientes a este capítulo. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuándo y de qué manera entra Jesús en Jerusalén como rey? Bueno, esto es interesante. Aquí se cumplen las palabras de Zacarías. Él predijo que el rey prometido de Dios el rey prometido por Dios llegaría a Jerusalén de manera humilde y montado en un burrito, la cría de una burra. Sí, Zacarías 9:9. Así que esto ocurre, sí, antes de la Pascua, cuando Jesús se acerca a Jerusalén, pues él va montado sobre un burrito, ya había hecho los arreglos, comisionó a sus discípulos para que hicieran los preparativos, para que fueran a traer ese animalito, y entonces de esa manera fue como él entró en Jerusalén, como lo vimos en la imagen, y muchas personas ponen sobre el camino sus mantos, ramas de árboles o de los campos, y la multitud emocionada grita gozosa, salva, rogamos, bendito el que viene en el nombre de Jehová, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. Vemos que esto tiene un significado y despuesito lo estaremos considerando. Siguiente, ¿cómo se siente Jesús al ver Jerusalén y qué profetiza sobre ella? Bueno, aunque el momento vemos que hay mucha alegría, Jesús se alegra de ver a las personas reunidas, pero al mismo tiempo cuando ve a Jerusalén y reflexiona sobre el actuar de muchos ciudadanos de Jerusalén, vemos que Jesús llora, ¿sí? Jesús en ese momento siente muchas emociones encontradas, profundamente encontradas podríamos decirlo, sí, es una profunda tristeza en su corazón, hasta llora, sí, cuando reflexiona sobre el mal actuar de muchos que, bueno, a quienes llama Jerusalén, que han matado a los profetas, que no han querido ser obedientes a Jehová, y Jesús predice que los enemigos se levantarán a su alrededor de Jerusalén, eso es literal, y pondrán un cerco de estacas puntiagudas, la rodearán, la asediarán por todos lados, y a la ciudad y a sus habitantes, esto el templo también lo incluyó, los derribarían al suelo y no dejarían piedra sobre piedra. Son palabras muy, pero muy profundas, sí, las que está mencionando Jesucristo en este momento. Y no era para menos que él se sintiera triste. Así que esta profecía se cumple cuando Jerusalén es destruida en el año 70 de nuestra era. ¿Qué sucede cuando Jesús va al templo? Bueno, podemos decir que hubo una sobreaglomeración de personas, más de lo acostumbrado, en el templo, en Jerusalén, pues están emocionados, quieren ver a Jesús, quieren ver su rostro sin duda alguna, y por supuesto quieren ver a Lázaro, y quién sabe, de repente Jesús va a realizar algún milagro, quieren verlo, quieren estar pendientes de él, sí. Y bueno, no solo ellos, sino también los enemigos de Jesús, los fariseos, están furiosos, están terriblemente enojados, sí, es una furia enfermiza la que ellos tienen en contra de Jesús, pues están viendo cómo la gente se va detrás de Jesús, y ellos son simples espectadores que no pueden
que han perdido el primer lugar ante las personas. Vemos que Jesús no se ensalza, sino más bien sigue siendo el mismo de siempre. Empieza a enseñarles y empieza a curar a los ciegos y a los cojos. Ahora vamos a ver en los comentarios adicionales. Vemos que cuando Jesús entra, ellos gritan: salva, rogamos, bendito el que viene en el nombre de Jehová, el reino de David. Y también le piden a Jesús que los salve. Vemos que los judíos en aquel momento anhelaban un Mesías que los liberara del yugo romano. Ellos pensaron que Jesús, y no se equivocaron, Jesús era y es ese Salvador que por tanto tiempo habían esperado. Sin embargo, las cosas no eran como ellos pensaron que iban a ser. Durante 3 años y medio Jesús se ha dedicado a hablar del reino de Dios, ha curado a los enfermos y ha alimentado a los hambrientos. En efecto, ha consolado a la gente, pero a los caudillos religiosos los irrita la dura denuncia que Jesús hace de ellos y están desesperados por darle muerte. Aún así, allá va subiendo por el reseco camino delante de sus discípulos con aire resuelto. Entonces sí, los judíos tenían ese entendimiento de que el Mesías los iba a liberar en ese momento del yugo romano y el reino de Dios iba a ser establecido en ese momento, pero no era como ellos pensaron. Podríamos decir, fue un entendimiento equivocado. ¿Los convirtió esto en malas personas, en malos adoradores? Claro que no. Lo mismo ha ocurrido en tiempos modernos. La organización ha tenido entendimientos motivados por un celo ardiente por ver el reino establecido, pero por supuesto los hermanos han sido humildes y han corregido su punto de vista, y eso fue lo que muchos judíos, empezando por los 12 apóstoles, las mujeres que seguían a Jesús, entre ellas la madre de Jesús en aquel momento, María, y también María Magdalena, y muchas otras, tuvieron que modificar esos entendimientos equivocados que tuvieron en un momento dado. Vemos que en tiempos modernos y en aquel momento no todos quieren y no todos quisieron que Jesús fuera rey personal de cada quien. Quizás hay personas que dicen creer en Dios, pero no quieren el reino de Dios, no quieren que Dios o Jesús les digan lo que deben hacer, quieren tener sus propios gobiernos aquí mismo en la tierra y hacer las cosas a su manera. El ejemplo de lo que pasó en este episodio, en esta historia, nos enseña que no es correcto pensar de esa forma, puede perjudicarnos severamente. Vemos que Jesús no está físicamente aquí en la tierra, Él está en el cielo espiritualmente y es desde allí donde Él gobierna como rey. Aunque no podemos verlo, Jesús puede vernos a nosotros aquí en la tierra. De hecho, Él promete estar con sus siervos cada vez que vamos a predicar hasta el último día, y Él dirige su atención de esta manera. No podemos engañar a Jesús. Él ve lo que realmente somos, lo que hacemos y hasta lo que estamos pensando. Si de veras amamos a Jehová, Jesús lo sabe, y Jehová también lo sabe. Y si nos estamos esforzando mucho por hacer lo que la Biblia dice, pues Jehová y Jesús nos ayudarán también. La Biblia dice que Jesús está montado en un caballo blanco en el cielo y sigue cabalgando hasta completar su victoria en Armagedón. Vemos otro punto interesante, que a pesar de que Jesús en aquel momento fue alabado por las personas, Él no permitió que la fama lo convirtiera en alguien arrogante, sino siguió siendo el mismo de siempre. No permitió que las adulaciones, halagos o alabanzas de otros lo engrandecieran o lo alzaran sobre los demás. Esto nos enseña que aunque pareciera que estamos en alto, pues quizás recibimos algún privilegio, asistimos a alguna capacitación especial de la organización, o quizás alguien nos está halagando, debemos ser los mismos de siempre, en vez de ensalzarnos, alzarnos o permitir que los privilegios se nos suban a la cabeza y, por así decirlo, nos endiosemos. Hermanos, esto ha pasado a nivel mundial, hermanos que han buscado prominencia, se han endiosado y el final de ellos ha sido muy trágico. Por eso, cuidémonos de nuestro ego. Es así como finalizamos esta transmisión. Bendiciones a ustedes y a sus familias. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.